corazón. Mire, una de las cosas importantes en la vida cristiana cuando uno quiere crecer, uno tiene que tener en mente que tienes que venir primero con una mente abierta para recibir. Y segundo, si es posible, traerse una libretita, una pluma, anotar, para hacer lo que hacían los hermanos de Berea. Dice, y estos recibieron la palabra con toda solicitud y la escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Lo importante es que nosotros podamos venir con ese corazón dispuesto, de manera tal que cuando yo reciba una palabra, yo pueda rumiarla en casa, que yo la pueda saborear en casa, para que todo aquello que pudiera haber quedado como alguna estela de duda en mi mente y en mi corazón, si no la resuelvo en el momento de estar meditando en casa a solas, bueno, le hablo al que predicó, al pastor, o le hablo a algún líder y le digo, oye, apóyame en esto, fíjate que no entendí esto, ayúdame, quiero entenderlo. Y esa es la forma de que nosotros podamos ir creciendo. Y recuerde, no es tanto lo que yo pueda conocer, es cuánto de lo que yo conozco pongo en práctica. Porque todo conocimiento que yo recibo en lo secular, si no lo pongo en práctica, ¿qué va a pasar? De nada me va a servir, ¿verdad? Solamente está un mero conocimiento, pero si lo pongo en práctica, obviamente voy a tener buenos resultados. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos en esta hermosa y preciosa y gloriosa mañana, por este enorme privilegio, Padre, que tú me concedes de poder compartir tu palabra. Ruego en el nombre poderoso de Jesucristo que esta palabra sea clara, sencilla, pero clara en lo más profundo del corazón de tus hijos. Déjala guardada, Padre. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo. Que esta palabra, Señor, nos rete, que esta palabra nos motive, que esta palabra nos inspire cada día a buscar más de ti, Padre, a querer ser hombres de acuerdo a tu perfecta voluntad. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Limpia mi mente, limpia mi corazón, Padre, desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y permite, Padre, que esta palabra tuya fluya y se quede en el corazón de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. El objetivo de este mensaje es despertar el llamado en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Voy a hablar de 4 llamados imprescindibles. 1, el llamado a caminar en fe. 2, el llamado a vivir en santidad, en intimidad, con Él. 3, el llamado a vivir en santidad, ¿sí? Y el 4, el llamado a el compromiso con la visión. Sobre estos 4 puntos yo quiero compartir el día de hoy con ustedes esta palabra, y me gustaría que les decía en el principio, abramos nuestra mente y nuestro corazón. El llamado a caminar por fe. ¿Sabe usted que la vida cristiana la iniciamos por fe? Le entregamos nuestra vida a Cristo y a partir de entonces empezamos a caminar por fe. Empezamos a creerle a Dios. Y esto es importante para cada uno de nosotros. En este paso, es un paso muy importante. Dios nos llama a nosotros no solamente a que podamos nosotros creerle a Él, creerle a su palabra, sino creer en nosotros mismos. Dios le habla a un hombre que estaba involucrado en lo que era la idolatría, que es Abraham, que estaba involucrado en medio de un pueblo idólatra. Sale de Ur de los Caldeos y Dios lo llama a caminar por fe. Lo llama a dejarlo todo. Miren nada más esto. Lo llama a dejarlo todo, dejar su tierra, dejar sus bienes y tomar a su familia, a Sara y a su sobrino. Y lo llama a un lugar que ni siquiera él sabía dónde. En Génesis capítulo 12, verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Oiga bien eso. Vuelvo a repetirlo. Jehová había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sales de un lugar y no sabes a dónde vas. Solo sales con un llamado, sales con un compromiso, sales con un llamado a caminar por fe. Pero hay una promesa que es la que Dios nos da a todos. Dice el verso 2, y haré de ti una nación grande, bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aquí lo llama a él a caminar por fe, pero le presenta una promesa. Una promesa que él tenía que abrazar, él tenía que creerla y tenía que caminar en pos de ella. Abraham simple y sencillamente fue llamado a dar esos pasos de fe, así como nosotros somos llamados cuando Dios nos llama a nosotros al cristianismo y nos llama a creerle a Él para ser lumbrera, para ser luz en este mundo lleno de tinieblas. Dios nos llama a ser ejemplo, modelo de vida. Dios nos llama a que lo podamos representar dignamente en este lugar, con esta bendición. Dice, y haré de ti una nación grande. No tenía hijos. Era creerle a Dios. Sara era estéril. Era creerle a Dios de que Dios lo iba a bendecir de acuerdo a la promesa que le había dado. Dice, y te bendeciré. Él salió sin nada. Es la promesa de Dios de que Dios lo va a bendecir, de que Dios lo va a prosperar, que Dios va a traer grandes bendiciones sobre él. Dice, y engrandeceré tu nombre. Él era un desconocido. Y eso es lo que Dios te dice a ti. Yo te voy a engrandecer. Yo te voy a bendecir. Yo haré de ti un pescador de hombres, un hombre, una mujer que se convierta en un instrumento en las manos de Dios para compartirle al mundo y que el mundo conozca de Cristo a través de ti. Pero van a conocer a través de ti porque vas a llevar en ti el sello de la bendición y de la grandeza de Dios sobre tu vida. De manera tal que donde tú estés en tu trabajo, te van a reconocer como cristiano. Te van a reconocer como una cristiana, te van a reconocer como un hijo, como una hija de Dios, bendecido, prosperado y en victoria. Así te van a ver. Y dice la escritura, el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y oiga esta palabra tremenda. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y es aquí donde, mis queridos hermanos, donde entramos tú y yo. Somos alcanzados por esta promesa. Dios no solo le cumplió a Abraham dándole a un hijo, no solo lo bendijo a él con grandes riquezas, porque si usted analiza la vida de Abraham, Abraham fue uno de los hombres más ricos. Dios no tiene problema con las riquezas. Dios quiere que sus hijos lo representen dignamente. Y Dios quiere que usted tenga una buena casa, que tenga un buen carro, que vaya a los mejores restaurantes, que se programe con su familia y se vaya a unas buenas vacaciones. Dios no tiene problemas con las riquezas. Tiene problemas con aquellos que ponen sus ojos y su confianza en las riquezas. Ahí sí. Porque entonces abandonamos la misión que Dios nos ha dejado. Abandonamos aquello por lo cual Dios nos escogió y nos llamó. Y es importante que cada uno de nosotros lo podamos entender. La promesa era de parte de Dios. Si escucha bien, la promesa era de parte de Dios. Pero esta promesa demandaba tres cosas elementales. La primera, creerle a Dios. Y es en el punto donde tú y yo estamos. Dios nos ha dado grandes promesas. Dios te puede dar muchísimas promesas y puedes decir, Dios me habló, Dios me dijo esto y aquello. Pero Dios demanda que tú le puedas creerle, que le puedas creer a Él. No que creas solamente en Él, sino que le creas a Dios. Porque si tú le preguntas a un borrachito, ¿crees en Dios? Te dice sí. Pero ¿le cree a Dios? No, porque mira cómo anda. ¿Cuántas personas dicen yo creo en Dios, pero andan haciendo su propia voluntad? Andan viviendo una vida de miseria espiritualmente hablando. Dios nos llama a nosotros a creerle. Y segundo, creer que el que hizo esta promesa nos dará la provisión y todo lo que necesitemos para cumplir con nuestro llamado que Él pueda darnos en esta vida.
Y es importante que cada uno de nosotros lo podamos tener claro en nuestra mente. Y tercero, mis queridos hermanos, creer que nosotros podemos cumplir o realizar la misión que Dios nos ha dejado sobre la faz de la tierra. Porque si tú te achicas frente a aquellos que demanden razón de tu fe, te vas a intimidar, te vas a esconder, vas a tener miedo. No vas a poder sentirte con esa libertad para sentarte con tus hijos y gobernar bien tu casa y hablarle a tus hijos acerca de los principios y de las promesas de Dios. Pero cuando tú crees que tú fuiste llamado a ser un hombre de bendición, no solo vas a creerlo para ti, vas a creerlo para toda tu familia y por ende vas a compartir con ellos todos los planes y propósitos que Dios tiene para con ellos. Vas a sentarte en la mesa y vas a platicar de los proyectos que tienes en el Señor. Vas a platicarles de los proyectos que tienes en tu vida normal, cotidiana. Y vas a hacer que ellos se sumen no solo a los proyectos que tienes como familia, como matrimonio, sino también vas a hacer que ellos se sumen al proyecto espiritual. Porque si queremos una vida, un estándar de vida solamente, pues entonces ahí encontramos a muchas personas que buscan un estándar de vida, pero no una vida de calidad. Y Dios quiere que podamos ver un estándar de vida, pero también una vida de calidad delante de Dios. Y esa es la que nos lleva a nosotros a disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado con toda nuestra familia de una manera sana, de una manera donde tus hijos puedan decir, wow, qué vida es esta que Dios nos está permitiendo vivir. Dios nos ha bendecido, pero nos ha permitido disfrutar lo que tenemos. Y ese es el ejemplo que tú les dejas a tus hijos. Y es el ejemplo con lo que ellos van a compartir a sus nuevas generaciones. Este peregrinar, mis queridos hermanos, Dios espera que nosotros podamos en este peregrinar. Lo que Dios espera de nosotros es que podamos llevar mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Dios no solo quiere que podamos caminar en fe, sino que ese caminar en fe, este peregrinar en fe, sea una vida de frutos, frutos cristianos, y que esos frutos permanezcan. Que usted se levante y diga, este es el día que el Señor ha hecho, lo voy a disfrutar, lo voy a gozar. Se levanta con sus hijos, se levanta con sus nietos y vámonos a la iglesia, vamos a disfrutar. Ya tiene programado el día, ya dijo, voy al templo, voy a disfrutar, a tener un tiempo de calidad con mi familia ante la presencia de Dios. Y después me voy a ir a comer al mejor restaurante de acuerdo a la provisión de Dios, de acuerdo a como Dios me ha bendecido. Voy a compartir con ellos en el mejor restaurante. Bueno, es importante que cada uno de nosotros podamos entenderlo, podamos tenerlo claro. Mire lo que dice Jesús en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. Digan conmigo, ¿y llevéis qué? Repítanlo otra vez, ¿y llevéis qué? Fruto. ¿Y vuestro fruto qué? Esto es lo que Dios quiere, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo os dé. ¿Quiere usted que todo lo que usted le pida a Dios vaya conforme a la voluntad de Dios? Tiene que meterse con Dios y conocer la voluntad de Dios, conocer qué es lo que Dios pide de ti. Entonces tú, en función de ese empapar de Dios, empapar de la palabra de Dios, conoces la voluntad de Dios y entonces clamas y pides a Dios conforme a su voluntad. Y tú empiezas a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Y entonces llevamos el fruto agradable. Y cuando nos presentamos ante Dios, Dios no tiene problemas para bendecirnos. Él quiere bendecirnos, Él quiere bendecir a sus hijos. ¿O no es eso lo que nosotros deseamos los que tenemos hijos? Siempre estamos pensando en bendecir a nuestros hijos. Y cuando nos los piden, ya sabíamos nosotros la necesidad que tiene y abrimos nuestras manos para bendecirlo. ¿Usted cree que Dios no conoce cuando usted le pide cuál es su necesidad? Dios la conoce. Pero Dios espera que usted se lo exprese. Pero antes de eso, Dios espera que usted esté pensando siempre en hacer su voluntad.
Dios espera que antes de que usted le pida algo, usted esté esmerado por representarlo dignamente, llevando frutos agradables delante de Él, y que esos frutos permanezcan, que esa clase de principios y valores permanezcan en usted, de manera tal que usted pueda arrasar a las personas, no por lo que usted les dice, sino por su estilo de vida que usted vive. Eso es lo que Dios espera. Y entonces cuando clamamos a Dios, pues las cosas cambian, mis queridos hermanos. En este caminar por fe, en este peregrinar por fe, ¿qué espera Dios de nosotros? Dije primero, que llevemos mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Segundo, que al ser sometida a prueba nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra hasta el final. Mis queridos hermanos, porque esta fe de la cual proclamamos es una fe la cual va a ser probada. Nuestra vida de cristianos, nuestra fe en el cristianismo va a ser probada. Dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesús. Nosotros caminamos en fe, peregrinamos en esta tierra por fe, somos creyentes por fe, creemos que Jesucristo viene y quisiéramos, yo en lo personal quisiera que el Señor nos sorprendiera, que Él viniera antes que yo muriera. Pero si Él no viene antes de que yo muera, pues moriré en Cristo y esperaré la promesa de la resurrección. Caminamos en fe, vivimos por fe, trabajamos el día de hoy como si Cristo viniera de aquí en 2000 años, pero debemos vivir el día de hoy como si Cristo viniera esta noche, de manera tal que cuidemos nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, y que podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla. ¿Y qué dice? He acabado la carrera y he guardado la ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que guardar hasta el final? La fe, esa fe que va a ser sometida a prueba, esa fe que nos demanda cada día crecer más en Él, esa fe que nos demanda el hacer su voluntad, esa fe que nos demanda pedirle a Dios que esas promesas que Él nos ha dado se cumplan en nuestra vida. El segundo llamado es el llamado a la intimidad con Él. Dios nos ha llamado a tener intimidad con Él. Intimidad es la relación de amistad muy estrecha y de gran confianza que uno tiene, según el diccionario. Esa intimidad es la que Dios desea. Dios desea que cada uno de nosotros podamos, antes de cumplir con nuestro llamado, sí, podamos nosotros tener una intimidad estrecha con Él, que lo podamos buscar. No dice Mateo capítulo 7, verso 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Dice la Escritura en el verso 22, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios. Y entonces les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque soltaron la palabra y Dios respaldó la palabra, pero no había la intimidad. Dios quiere que estas cosas vayan en conjunto, tomados de la mano. O sea, que haya congruencia entre lo que digo y hago. De manera tal que mi vida sea una vida que inspire, una vida que siempre vaya en función de hacer la voluntad de Dios. De manera tal que cuando yo me equivoque, de manera tal que cuando yo haga algo que no sea agradable de Dios, delante de Dios, primero sea redarguido por el Espíritu Santo, y segundo pueda darse a notar delante de todos y decir, él falló, sí es cierto, como cualquier humano, pero no es su estilo de vida. Por eso está pidiendo perdón. Es sincero su confesión. Porque nos damos cuenta cuando alguien se le ha convertido en un estilo de vida, su manera de vivir. Cuando falla, nos damos cuenta que hay un arrepentimiento genuino, porque hay una intimidad con Dios.
se siente mal delante de Dios, el Espíritu Santo lo redarguye. Pero alguien que es habituado a hacer siempre lo malo, alguien que es habituado a hacer siempre su voluntad, y a él no le importa si le agrada a Dios o no, él lo que le importa es si le complace a él o no. Y entonces cuando vives esa vida, fallas y se ve tan normal como cualquier mundano. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos vivir y tener una vida de intimidad con Él, de manera tal que se vea la diferencia. Antes de ser llamados a cumplir con una misión, Dios nos inquieta primeramente, mis queridos hermanos, y nos llama a tener un encuentro real. Y esto lo podemos ver en la vida de Moisés. Moisés conocía de Dios, pero no había tenido intimidad con Dios. Moisés sabía que había sido elegido para ser un caudillo. Lo sabía. Por eso, en su intento de cumplir con esa misión, terminó matando a un egipcio. Y fue descubierto. Y por eso tuvo que huir. Y en esa huida, Dios lo llama a cumplir con su misión, con su llamado. Pero antes de eso, Dios lo llama a tener un encuentro con Él. Dios lo llama a tener una intimidad con Él. Éxodo capítulo 3, verso 2 en adelante. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Él no sabía lo que le esperaba. Pero Dios lo estaba llamando a tener una intimidad. Dios lo estaba inquietando. Y dice el verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Porque el lugar donde Dios nos convoca se convierte en un lugar sagrado donde nosotros no podemos llegar con una máscara. Nos desnudamos espiritualmente delante de Él y le decimos, Señor, límpiame, transfórmame, porque Él conoce tu mente y tu corazón. Conoce desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Y Dios desea que haya una transformación, que haya una transparencia delante de Él. Y Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es cuando nosotros, hermanos amados, cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, sabemos que hay cosas que hacemos que no son correctas y venimos delante de Él y le decimos, Señor, perdóname, límpiame. Quiero que transforme mi vida, quiero convertirme en un vaso limpio, transparente, en un vaso digno de que tú puedas usar. Y entonces es cuando pedimos a Él que nos muestre su voluntad, que nos muestre qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando entramos en intimidad con Dios, surge el llamado inmediatamente a sumarnos a los proyectos de Dios. No antes, mis queridos hermanos, yo te puedo estimular y puedes salir de aquí estimulado, emocionado. Pero a la vuelta de la esquina, allá está el diablo esperándote para quererte nuevamente azorrillar, como dicen en el norte. Aquí hay varios norteños. Quererte apabullar. Pero cuando tú vas empoderado por Dios, cuando tú vas lleno de la presencia de Dios, cuando ves al diablo, lo reprendes o haces lo que leí hace tiempo de un predicador que estaba acostado. Era un misionero, dice que estaba acostado y de pronto sintió como un cuerpo helado al lado de él y voltea y dice, eres tú, Satanás. Y se dio la vuelta y se volvió a dormir, confiado en el Señor.
¿Será cierto? ¿Serán mentiras? ¿Quién sabe? Pero en la ilustración me gustó. Cuando nosotros estamos confiados, no importa en medio de qué circunstancia nosotros estemos. Y podemos entonces decir lo que dijeron los amigos de Daniel, no importa, pero nosotros vamos a agradar a Dios, aunque nos metas al horno de fuego, porque yo sé que el Dios en el cual nosotros creemos puede sacarnos de ahí. Y Dios nos sacó, claro que sí, pero había intimidad. Había esa convicción. Mire lo que dice el verso 7. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias, y he decidido para librarlo. Toma a un hombre fugitivo, lo llama porque Dios lo había llamado. Él andaba huyendo, necesitaba ser empoderado por Dios. Pero Dios ya tenía planes con antelación con su pueblo Israel. Y había escogido a Moisés para que Moisés fuese el hombre, el instrumento de parte de Dios para rescatar a ese pueblo. Y entonces Dios le habla y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo y te llamo para que tú cumplas con mi propósito, que cumplas con el llamado que yo te he otorgado. Y esto es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros entendamos, que no venimos a la iglesia para estar sentados. Todos nuestros compañeros de trabajo, de escuela, nuestros vecinos, deben conocer quiénes somos y debemos hablar todo el tiempo, no con palabras, sino con nuestros hechos y con nuestra forma de vivir. Y si es necesario, entonces abramos nuestros labios. Pero ellos, al ver nuestro estilo de vida, ellos creerán en Dios, sabrán que somos creyentes y anhelarán ser como nosotros. Pero si nos ven a nosotros igual que ellos, ¿qué inspiración pudiera haber? Tienen que ver en nosotros algo diferente. Y dice el verso 8 nuevamente: y he descendido para liberarlos de manos de los egipcios. Como para que le dijera a Moisés: bueno, si has descendido para liberarlos, pues ve tú, ¿no? Dios lo podía hacer, podía enviar millares de ángeles, pero a Dios le place usar seres humanos como tú y como yo. Lo interesante es que tú y yo podamos reconocer que fuimos llamados para ello. Y entonces sumarnos al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Y he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Ahí está la promesa. Gracias Abraham. Ahí está la promesa. En cada una de las cosas que nosotros vemos, mis queridos hermanos, vemos las promesas de Dios, y son por las que nosotros tenemos que luchar. Y esas promesas que Dios nos da trascienden nuestras generaciones. Y le dice: a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del heveo. Ahora, estas tierras estaban ocupadas, no por el pueblo de Dios, pero Dios de antemano les estaba dando una promesa, pero les estaba diciendo: tienen que luchar. Cuando ya sea el tiempo, entonces van a sacar a esos pueblos de esta tierra, porque esta tierra se les he dado a ustedes. Y no que Dios fuese a sacarlos a estos hombres, sino ellos tenían que sacarlos, empoderados por Dios. Por eso cuando fueron los 12 espías, 10 de ellos vieron lo mismo que los otros 2 vieron, Josué y Caleb, lo mismito. Pero 10 de ellos lo vieron de una manera negativa, vieron los obstáculos, los problemas y se achicaron. Pero 2 de ellos dijeron: los tragaremos como pan. Dios se ha apartado de ellos, su amparo se ha apartado de ellos, y ahora Él está con nosotros. Y si Dios va con nosotros, los vamos a hacer pedazos, los vamos a sacar de aquí. Mis queridos hermanos, es creerle a Dios. Ahora, 2 cosas importantes. ¿Qué es lo que impide esta intimidad con Dios?
Isaías 59, verso 1 y 2. Y aguas con esto. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Haga una análisis. Mire hacia adentro. Cuando usted deje de mirar hacia afuera y mira hacia adentro, entonces tendrá tiempo para poder erradicar de su vida, sacar de su vida todo aquello que sabe que es desagradable. Pero si usted mira siempre hacia afuera, o sea, usted ve la paja de su hermano, pero no mira la viga que tiene adentro, no va a tener oportunidad ni va a luchar para sacar o erradicar esas vigas que están dentro de nosotros. Nosotros necesitamos mirar hacia adentro. Si queremos ser acompañados por Dios en todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que su voluntad esté con nosotros, necesitamos mirar hacia adentro. Mire hacia adentro. Y entonces cuando usted sea libre, entonces podrá ayudar al niño. ¿No es eso lo que nos dicen cuando subimos al avión? Que si hubiese una eso, cuando haya una baja de presión, va a salir la mascarilla. Mil disculpas, se me trabó la lengua. Despresurización. Eso. Póngase primero usted la mascarilla para que pueda ayudar a su hijo. ¿Quiere ayudar usted a aquellos desvalidos? ¿Quiere ayudar usted a aquellos que no pueden? ¿O tiene usted que fortalecerse primero? Ahora, ¿qué es lo que restablece la intimidad con Dios? Todos lo sabemos. Sí, es esa búsqueda, ponernos a cuenta, dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana blanca, como la nieve. El tercer llamado, el llamado a ser un pueblo santo. No solo a tener intimidad con Dios, a ser un pueblo santo. Pareciera el mismo punto, pero la otra es la intimidad. Sí, y esta es santidad. Es una vida agradable delante de Dios. Y la santidad viene precisamente cuando usted busca esa intimidad con Dios. Usted se mete con Dios y Dios lo llama a limpiarse. ¿No fue eso lo que dijo Isaías? Dice, ¿cómo voy a ir si soy un hombre inmundo? Entonces, un ser angelical toma unos carbones encendidos y purifica sus labios. Tus pecados han sido quitados. Y entonces se lanza a cumplir con la misión. Cuando vivimos una vida en santidad, es cuando deseamos, mis queridos hermanos, glorificar a Dios. Y hay un llamado. Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 7 verso 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, ¿sí? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, oiga bien esta palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se puede perfeccionar la santidad? Sí, se puede perfeccionar. Porque usted en el momento en que viene a Cristo, usted se convierte en un santo. Pero el hecho de ser llamado santo no significa que usted viva en santidad. Es a partir de entonces que nosotros vamos perfeccionando la santidad el día a día. Usted tiene que estar consciente que nos contaminamos día a día por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que permitimos que esté en nuestra mente y luego baje en nuestro corazón. Esas cosas son las que contaminan. Y el Señor Jesús desea tener un pueblo propio, un pueblo responsable, que desee vivir de acuerdo a su voluntad, un pueblo celoso
de buenas obras. Es lo que el Señor quiere tener. Quiere que nosotros seamos un pueblo responsable, un pueblo que viva de acuerdo a su voluntad, un pueblo que desee siempre hacer su voluntad, un pueblo celoso de buenas obras. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Propósito, Él se entregó para redimirnos, quitar esas culpas, quitar esa naturaleza de pecado que nos llevaba constantemente a repetir las mismas cosas y anhelar las mismas cosas que iban en desacuerdo a la voluntad de Dios. Él se entregó, y en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida, nos convertimos en santos, llamados a vivir en santidad, a perfeccionar el día a día nuestra vida delante de Él. Nos redimió de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que anhele vivir responsablemente, un pueblo que anhele vivir de acuerdo a su voluntad, un pueblo celoso de buenas obras. ¿No es eso lo que dice? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mis queridos hermanos, en este punto es cuando los hijos de Dios, lo único que queremos hacer es glorificar a Dios. Es conocer lo que Dios pide de nosotros. Es tener una entrega total. Cuando nosotros llegamos a este punto, no necesitamos que desde arriba el pastor nos esté arreando, que el líder nos esté arreando. Nosotros vamos día a día delante de la presencia de Dios y buscamos ser transformados. Y cuando esto sucede, mis queridos hermanos, las cosas cambian. Las cosas cambian, se nota tu estilo de vida, dice Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mire nada más, os ruego por esas misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es algo que tú y yo hacemos. Es algo que tú y yo lo tomamos por iniciativa propia. Porque tú y yo lo deseamos, lo queremos hacer. Esto es lo que hará la diferencia. Esto es lo que traerá un cambio. Que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y oiga el verso 2. No os conforméis. Esa palabra, no os conforméis, es decir, no se moldee nuestra mente a este estilo de vida del mundo. No se conforme nuestra mente a cómo vive el mundo. Tenemos que hacer cambios y transformaciones. Hace un momento, Mosi nos retaba a nosotros a que pudiéramos cuidar de nuestra familia en estos días tan difíciles. ¿No nos estaba llamando a eso? A hacer un cambio, una transformación para que cuidáramos de nuestra familia. Dice la escritura, vamos a leer el verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mis queridos hermanos, no va a haber cambio si no luchamos por transformar nuestros pensamientos, esa manera de pensar. Porque tu manera de pensar te llevará a actuar. Tú eres el resultado de la manera en que tú piensas. Transforma tu manera de pensar y cambiarás tu manera de actuar. Si no transformas tu manera de pensar, los resultados siempre serán los mismos. Pero el día que tú decidas transformar tu manera de pensar, entonces tus acciones cambiarán. Si haces siempre lo mismo, es porque piensas siempre lo mismo. Pero cuando alguien despierta, dice, no voy a estar haciendo siempre lo mismo, se siente y medita, quiero cambiar mi estilo de vida.
y empieza a proyectar. Mira algo, lo atrapa. Así como el arquitecto cuando mira una casa, le dice al cliente, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuántos cuartos quieres? No, pues quiero 3. ¿Cómo los quieres? ¿Los quieres así, así, así? Sí, así es. Entonces el arquitecto primero lo ve con su mente, luego lo traza en el plano y luego entrega al ingeniero. El ingeniero hace los cálculos, lo entregan al maestro albañil y entonces después de estar en planos se empieza a trabajar físicamente algo que alguien atrapó. No es una casa de 4 cuartos cuadrados, es algo bien diseñado. Cuando usted diseña, cuando usted transforma su manera de pensar, entonces usted cambiará su manera de actuar y le mandará un mensaje a sus hijos, un mensaje a su cónyuge, le mandará un mensaje a sus compañeros de trabajo, le mandará un mensaje a todo el mundo que le observa, que usted es diferente, que no es la misma persona. Usted ha cambiado su manera de pensar y entonces empezamos a ver los resultados. Es como aquel que dice, ya estoy demasiado gordo, quiero cambiar. ¿Qué tengo que hacer? Cambio mi alimentación y me levanto temprano a hacer ejercicio. Y entonces lo convierte en una rutina. Y después de ver a aquel hombre deforme por su cuerpo, empieza a ver de pronto una figura, le empieza a ver que le empiezan a salir como unos conejitos en los brazos y empieza a caminar ya medio raro, como que trae 2 sandías bajo las axilas. Y usted dice, algo pasó, porque él determinó cambiar su manera de vivir. Cambia tu manera de vivir y tus resultados serán diferentes. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la única manera de poder entender cuál es la voluntad agradable y perfecta. Cambia tu manera de pensar y entonces cambiarás tu manera de actuar. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en medio de nosotros, pero ojo, cuida tus ojos. Dije, pero ojo, cuida tus ojos. ¿Por qué? Porque la lámpara del cuerpo es tu ojo. Dice Lucas capítulo 11, verso 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando el ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Sabes que por aquí miras? Cuando te paras frente a un televisor, ¿qué es lo que ves? Ves algo que te impacta en tu mente. Solo tienes 2 opciones cuando te impacta la mente. La mente es el campo de aterrizaje de todos los pensamientos. Aquí aterrizan y aquí es donde tú tomas decisiones, pero la mente reacciona a lo que tú ves y a lo que tú oyes. Entonces ese campo de aterrizaje usted decide si deja que esos pensamientos pasen de la mente al corazón. Usted no puede evitar que los pájaros vuelen alrededor de su cabeza, pero sí puede evitar que los pájaros hagan su nido en su cabeza, pongan los huevos y críen en su cabeza. De la misma manera, usted no puede impedir que vengan pensamientos negativos por lo que usted ve y oye. Lo que sí puede impedir que esos pensamientos empiecen a madurarse en su mente y pasar en su corazón, porque entonces destruirá toda tu manera de vivir, tu manera de actuar, y entonces tendremos resultados negativos, desfavorables. Vamos a hacer que los hombres vituperen el nombre de Cristo porque decimos ser cristianos y vivimos una vida diferente. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí deseamos que el nombre de Cristo sea vituperado a causa de nuestro mal testimonio. Sí, ninguno de nosotros deseamos eso.
Todos nosotros deseamos que el nombre de Cristo sea glorificado, que cuando los hombres nos vean, deseen ser como nosotros. Y hay una sola manera de hacerlo, mis queridos hermanos. Santiago capítulo 4, verso 8 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos dos cosas. Primero, someternos a Dios. ¿Quiere cambios en su vida? Sométase. ¿Y cómo me someto? Simplemente busque la voluntad de Dios. ¿Pero cómo la busco? Pues lea la palabra y trate de leerla para entenderla. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo Dios quiere que usted se conduzca? Y de la manera en que Dios le pide a usted que se conduzca, haga todo el esfuerzo, aunque falle una y otra vez, como el que está aprendiendo a manejar la bicicleta. Se sube a la bicicleta, quiere aprender a andar a la bicicleta, se cae y se vuelve a subir, se vuelve a caer y se vuelve a subir hasta que logra control. De la misma manera, en la vida cristiana, nosotros tenemos que intentarlo una y otra vez, aunque tropiece, vuelva otra vez a hacerlo. Se va a convertir en usted en un hábito el querer hacer la voluntad de Dios, y entonces le va a ser más fácil caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces es cuando el diablo no tendrá autoridad. Por eso dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La segunda cosa que tenemos que hacer es acercarnos, no solo someternos a Dios, es acercarnos a tener esa intimidad con Dios. Dice: acercaos a Dios, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo. Porque ese es el grave problema. Y nosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuarto y último llamado. El llamado al compromiso con la visión y la misión. En este nivel entramos en un compromiso debido a la revelación que obtenemos acerca del sacrificio de Cristo. Y todo servicio lo hacemos con intencionalidad y con amor. Lo hacemos sabiendo para quién lo hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Mis queridos hermanos, esto es lo que le da sentido a tu vida. Esto es lo que le da propósito a tu vida. No importa qué es lo que tú puedas escuchar a tu alrededor. Tú tienes un propósito y es agradarlo a Él. Porque reconoces todo lo que Él ha hecho por ti, su sacrificio. Él se entregó por ti, te liberó del reino de las tinieblas, te trasladó, como dice Colosenses 1:13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto era lo que teníamos nosotros antes de conocer a Cristo. Dominio total del reino de las tinieblas sobre nuestra vida. Y eso fue lo que Él hizo, liberarnos de ese dominio total del reino de las tinieblas. Dice: el cual nos liberó de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso fue lo que Él hizo. Nos libró de esa potestad y nos trasladó a un reino diferente. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por eso hoy podemos llamarnos una familia. Así que ya no sois extranjeros, sino ciudadanos. ¿Sí? O conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque nos sacó de ese reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Y dice el verso 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya el diablo no tiene autoridad sobre tu vida. Él es el que te ha limpiado, te ha trasladado a un reino y te ha hecho un pueblo especial. Y termino, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Eso es lo que tú eres. Nos ha llamado a cumplir con esta misión. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para sentarnos en la iglesia y calentar la silla. No, mis queridos hermanos, este es el propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted quiere que la iglesia crezca. Yo le pregunto, ¿quién es el que reproduce las ovejas? ¿El pastor o las ovejas? Eso es lo que nos dice la palabra. La oveja da ovejas. El pastor las pastorea. Quiere que la iglesia crezca, tiene que parir ovejas. O sea, tiene que reproducirse en otros, de manera tal que tiene que salir de su confort y cumplir con ese llamado. Cumplir con la visión y la misión que tenemos. ¿Cuál es la visión que tenemos? Ganar Austin para Cristo, fortalecernos los unos a los otros y llevar restauración a todo aquel que lo necesita. Esa es nuestra visión. Tenemos que salir. ¿Y qué tengo que compartir? Las virtudes, ¿sí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es lo que le da sentido a tu vida. Tú no eres cualquier persona. Eres un hombre, una mujer con un llamado, con una visión, con una misión que cumplir. Y no puedes esperar y decir, mira cómo falta la gente. No, tienes que pensar que así se ve cuando tú no vienes. Así se ve cuando tú no estás comprometido. Ay, parece que está enojado el pastor y me está regañando, ¿verdad? Que regañe a los que no vinieron. Como dirían en Monterrey, te lo digo a ti, puerta, para que me escuches tu ventana. No lo digo por ti, sino para ti. Porque a veces nosotros los pastores cometemos el error de regañar a los que vinieron. Y en esta ocasión no lo hago por ustedes, sino para ustedes. No sé si me logran entender. Porque usted tiene que pensar, mi casa tiene que hermosearse. Y se va a hermosear con mi presencia, llena de la presencia de Dios. Cuando yo vengo a la casa con una alegría, con una disposición de venir a adorarlo. Cuando yo llamo a mi amigo y le digo, te invito a la casa, te invito al banquete que Dios ha preparado. Cuando yo veo que alguien tiene días que no ha venido y digo, falta fulano, yo no le digo al pastor, pastor, falta fulano de tal. Yo le llamo a ese fulano, amigo, no te he visto estos días, algún problema, ¿en qué te puedo ayudar? Dime. Quiero que cuentes conmigo, quiero que cuentes con mi ayuda. Aquí estoy. No es que tengo problemas, me quedé sin carro, pero ¿quieres venir? Sí, entonces no te preocupes, yo voy por ti. Me programo, yo voy por ti. No es que mira, es que fallé. Ah, no te preocupes, para eso está Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Primera de Juan 1:9 dice, si alguno hubiese pecado, ¿sí?, que lo confiese. Dice, si confesares tus pecados, Él te los va a perdonar. ¿Quieres esa transformación? ¿Quieres convertirte en un instrumento de bendición? Conoce las virtudes de Cristo. Conoce sus planes, sus propósitos. Y compártelo con el que más amas, empezando en tu casa.
y de ahí sales al resto. Pastores, que estaba hablando con mi familia, pero la verdad que mi familia no quiere. Gánatelo. El testimonio es importante. Te vienes a la casa, no quiso venir tu familia, y aquí sales y le llamas: oye, acabo de terminar el servicio, nos vemos en tal lugar, o paso por ti para que vayamos a comer a un buen lugar. ¿Sabes lo que estás haciendo con eso? Estás diciendo: no te quiero obligar que vengas a la casa, tienes que venir por voluntad propia, pero no por eso te voy a desechar. Yo cumplo con lo que tengo que hacer y luego te llamo para ir y convivir y compartirte allí en la sobremesa lo maravilloso que fue el Señor conmigo. No sabes, la palabra fue una bendición este día en esa plática. Fíjate que platiqué con fulano y empiezas a alimentarlo de esa fe, pero no le estás diciendo ve a la iglesia, le estás dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Quieres ese cambio? Yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero orar por ti. Pero ¿será que hay alguien que diga: pastor, yo quiero que ore por mí, pero quiero dar ese paso y venir, y yo quiero imponer mis manos, un servidor, y le voy a pedir al pastor, le voy a pedir a mi esposa que pase, y al anciano, y si está Emanuel también, y te voy a pedir a ti, que los que quieran, queremos orar por ti. Te voy a pedir que salgas de tu comodidad y vengas aquí al altar como un acto de fe, y vamos y hagamos un compromiso. Ven acá en el nombre del Señor Jesús, sin miedo, sin temor. Te invito a pasar. Ahora, ¿sabes? A veces nos da miedo o nos da pena pasar. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Sabes qué es lo que pueden decir de ti? Que tú lo que quieres es cambiar, que tú lo que quieres es ser diferente a lo que has venido siendo. Tú quieres ser diferente. La única manera es que tú vengas y se lo digas al Señor. Acérquese para que no me tenga miedo. Vamos, si quieres entonamos un canto. No tienes que alzar tu voz, solo necesitas decirle al Señor: necesito más de ti, Señor. Vamos a orar. Levántale tus manos a Dios. Levántale tus manos a Dios y dile: Dios, aquí está mi vida. Yo quiero cambiar, Señor, quiero ser transformado. Le voy a pedir al pastor, a su esposa, le voy a pedir a mi esposa, que pongamos manos sobre ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, mira el corazón de este hijo tuyo. Sabes los anhelos que ha habido en su corazón, Señor. Conoces todo lo que ha pasado en su mente y en su corazón. Nadie más que Él y tú lo conoces. Señor, ruego que ahora tu gracia y tu favor esté sobre su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ruego, Padre, que pueda, Señor, responder a los anhelos de su corazón. Tu palabra es clara cuando dice que tú concederás los anhelos de nuestro corazón. Pero tú anhelas, Señor, que nosotros te lo podamos expresar. Expréseselo allí en su mente y en su corazón y dígale: Señor, este es mi anhelo, este es mi deseo. Señor, ruego ahora que la gracia y el favor tuyo, Señor, sea sobre mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, conoces lo que hay en su mente. Si necesita ser transformado, dile: Señor, necesito ser transformado. Necesito ser cambiada, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ábrele ahí tus labios y tu corazón al Señor y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Transfórmame, conviérteme en un hombre de bendición, Señor. Renuncia a aquellas cosas que han sido estorbo para que cumpla